Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y doctor por la Universidad de Navarra. Catedrático de Literatura por las Universidades de California, Santa Bárbara y de Navarra, donde ejerce actualmente. Su currículum recoge una larguísima lista de artículos, de publicaciones sobre autores como Tirso, Calderón, Cervantes, Lope de Vega, Vélez de Guevara, Moreto, Alonso Remón, el Padre Isla. También se ha dedicado a la cuentística, sobre todo en la época medieval, y a la presencia de América en las letras españolas, con trabajos sobre Sor Juana Inés de la Cruz, el navarro Juan de Palafox y Mendoza, el inca Garcilaso de la Vega, entre otros. Compagina su presencia en consejos editoriales de varias revistas especializadas con labores un poco más del mundo, como sus pinitos como actor, fundando la compañía de teatro semiprofesional La Contrahierba y actuando en el montaje del Castigo del Penseque de Tirso de Molina. Es, por lo tanto, un gran conocedor de la Edad Moderna en la que de su mano nos vamos a sumergir a continuación. Muchísimas gracias, Miguel, por estar aquí. Gracias también, una edición más, a EUNATE por hacernos accesible estas sesiones y nada, que lo disfrutemos. Él va a dar las dos conferencias con temas diferentes. El primero es la picaresca, género literario y práctica social en el siglo de oro, en torno a la novela de la Edad de Oro. Y a continuación el teatro de la vida, del escenario a la calle o viceversa. Y las preguntas, como solemos hacer, pues serán todas al final. Muy bien, Mercedes. Bueno, pues gracias por la presentación y sobre todo la oportunidad, ¿no?, de estar aquí hablando ante este público. Roberto, relájate, siéntate, ya has llegado a tiempo, tranquilo, ¿eh? ¿Estás bien? Y entonces, en torno, agarrándome al marco, ¿no?, de este curso, bueno, por supuesto, a ustedes, ¿no?, a todos, o vosotros. ¿Puedo hablar de tú? Aquí, sí, ¿verdad? Gracias. Pues por el interés, ¿no?, en inscribiros en el curso y a ver qué nos cuentan. Yo vengo de la orilla de la literatura y entonces pues voy a hablar algo pues, atingente a mi tema. Luego otros vendrán en el ángulo de la historia del arte, historia, etcétera, etcétera. Pero yo voy a lo literario. Entonces, una vez que el término picaresca está en el título de este curso, pues yo veo que es obligatorio hablar de la picaresca como género literario. Eso va de suave. Esto me pareció entonces que era la ocasión de empezar, ¿no? Y entonces género literario y práctica social en el siglo de oro. Y a ver si en los últimos minutos hago un avance a la modernidad, ¿no? Por lo menos al siglo XX o XXI, un poquito. Partimos de la base de que, por lo menos concepto, de que el género de novela picaresca, los géneros literarios son como las especies, ¿eh? Nacen, crecen, se desarrollan y mueren, ¿eh? O sea, no son perpetuos. Entonces, la novela picaresca es un ejemplo clarísimo de un género que emergió en el siglo XVI con el Lazarillo de Tormes. Aquí hay una imagen de una portada de la primera edición que se conoce del siglo XVI y tuvo unas décadas de recepción de ese libro y luego, a finales del XVI, Mateo Alemán escribe El Guzmán del Farache en dos partes y a partir de ahí los dos conforman el género. A lo largo del barroco del siglo XVII hay un montón de variantes, yo les llamo aquí epígonos, segundones, que repiten la fórmula con cambios para distinguirse, para no ser meros imitadores, ¿no?, cambiar algo. Pero ya es una fórmula que se va, con el avance del siglo XVII se va desgastando, ya tiene síntomas de agotamiento y desfase. Entonces, prácticamente desaparece ya el género como tal y luego hay algo que en los últimos minutos daré, hay algunos textos extranjeros fuera de España que abrazan un poco el modelo picaresco y en el siglo XX hay una especie de recuperación que yo llamo aquí arqueológica, intento de recuperar el género, pero es puro divertimento literario, tampoco, esas novelas picarescas, igual que las novelas picarescas estas, Lazarillo, etcétera, son un ataque furibundo y directo a la sociedad, pues eso, ¿no?, apicarada, corrupta,
darwiniana, ¿no? La ley de la selva, ¿no? El de abajo se fastidia y el de arriba disfruta de los placeres de la vida. Pues las novelas estas del 20, no, y la firma gente importante como Camilo José Cela, pero no tienen para nada esa hondura crítica que van a tener las primeras. Entonces empezamos, que es un género literario en fase de formación y se distinguen claramente los maestros y los epígonos. Entonces ya voy diciendo, los maestros. El gran modelo va a ser Lázaro de Tormes. Las imágenes que he puesto aquí, Murillo, Velázquez, son un poco para ilustrar, pero son niños o son gente de los bajos fondos sociales o de Lampa, pero no son necesariamente, no son pinturas hechas para pícaros o de pícaros, porque realmente no. Pero un poco el ambiente sí que da un poco el enfoque. Pues claro que no es Lazarillo de Tormes, ni mucho menos, pero si no es, se le parece bastante o se le podría parecer. Entonces, pues el maestro es Lazarillo de Tormes, novela anónima. Hay un debate que dónde nació o cuándo nació la novela moderna, ¿no? Y entonces el gran maestro es Cervantes, con Don Quijote de la Mancha, por supuesto, pero ahí teníamos 50 años antes este antecedente de Lazarillo de Tormes. No tiene la amplitud del Quijote, pero fue un aldabonazo enorme en un momento en el que la práctica literaria iba por los derroteros muy diferentes, no tenían nada que ver con lo que va a hacer el anónimo autor. Y de hecho se cree que la novela, hoy seguimos ignorando quién la escribió, porque no hay manera. Hay muchas propuestas de autoría, etcétera, pero el autor tuvo mucho cuidado en ocultar su nombre. Verdaderamente tenía verdadero empeño, pues, para no sufrir las iras de algún adulto, de algún poderoso, o, bueno, se dice la Inquisición, que sí que castigó la novela, castigar quiere decir que le corrigió, le enmendó algún pasaje, etcétera, pero la verdad es que pasó, ese filtro de la Inquisición lo pasó con bastante fácil, echándole igual que la Celestina, que es 50 años anterior, es de 1499. La relaciono a los dos porque no tiene nada que ver un género teatral con la Celestina como este de novela de Lazarillo de Tormes, pero sí confluyen los dos en retratos de Lampa, de los bajos fondos sociales, que es lo que nunca se había hecho en España. Pensad un poco en el Cid, ¿no? el héroe épico, etcétera, etcétera, o las novelas pastoriles ahí, ¿no? Que van al campo, los pastores, las ovejas es lo de menos. Nadie ni esquila las ovejas, ni hace queso, ni nada, ¿no? Solo se dedican a cantar a sus enamoradas. Entonces eso es totalmente irreal, idealizado, no tiene ningún sentido, ninguna conexión con la vida real. Y cuando dan dos aldabonazos gordos son la Celestina y luego Lazarillo de Tormes diciendo, no, podéis iros a lo bello, a lo bonito, a lo idealizado, pero el mundo real es el que nos rodea a todos y aquí tenemos unos retratos. De modo que con esto nace el realismo, el verdadero realismo. Entonces, con el Lazarillo ya tenemos un aldabonazo fortísimo y después la fase de formación se va a completar, ya la voy a marcar más en otras imágenes, con el Guzmán de Alfarache, pero decir que todo lo que venga detrás, a mi modo de ver, son imitaciones y desintegración del género. Pero ya, desde principios de un tal Quevedo, nada menos que Francisco de Quevedo con El Buscón, que es otra novela que tiene una belleza artística enorme, juega con el lenguaje como nadie, pero es un puro juego literario, es sátira feroz, muy feroz, pero no tiene un tratamiento novelístico como si lo tienen Lazarillo y Guzmán, en cuanto a personajes que crecen y que se hacen a sí mismos. Entonces yo a estos los llamo epígonos y van a durar más o menos lo que es el barroco, hasta que se va agotando el barroco y se cierra el siglo XVII. Partimos de esta diferencia básica. ¿Por qué? Los maestros lo que hacen es trazar una poética, sentar unas bases genéricas. La poética quiere decir una especie de filosofía del género. ¿De qué va a tratar? ¿Cuáles son los pilares básicos o las ideas fundamentales? No ideas,
la estructura fundamental, el cañamazo, sobre el cual luego se van a construir el resto de variantes. Por así decir, una cosa es engastar, enhebrar aventuras del pícaro, y otra cosa es coger la vida del pícaro como un eje que articula y a partir del cual vemos cómo evoluciona la persona. Con la novela picaresca, con el Lazarillo y con Guzmán de Alfarache, como los dos maestros que tenemos, esta es una edición, una de las principales, de las primeras, ya vemos que en el título está la palabra pícaro, ¿verdad? Pues ya están grabados las aventuras más famosas del Guzmán. Quiero decir que con estas dos novelas, casi por primera vez en nuestra literatura, asistimos a unos personajes que crecen y evolucionan. Si nos fijamos, pues vamos al Mío Cid. No, el Mío Cid ya es un caballero hecho y derecho, desde el mismo momento que empieza el cantar de Mío Cid, que ya está luchando, etcétera. Bueno, el cantar empieza con el destierro, pero es adulto y ahí se mantiene, hasta su muerte. Los cuentos, las fábulas medievales, lo mismo. Son personajes pillados en un momento estático. Y tiene que llegar el gran relato a la novela, en este caso la picaresca, para agarrarnos a un protagonista en plena niñez y ver cómo va haciéndose adulto, cómo va creciendo y cómo ese crecimiento personal, físico, por así decir, conlleva también un crecimiento, una evolución psicológica. Entonces, no va a ser el personaje el mismo en el momento inicial y en el momento final. Y eso es pues primera vez que pasa en la literatura, ya es un rasgo de modernidad. Ya hemos saltado en la Edad Media, donde todo eran, por así decir, tipos, y tipos bastante esperables, o personajes planos, buenos, 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 o malos, malos, malos. Y aquí en el pícaro, que entra en la tipología del personaje infame, etcétera, etcétera, pero nos va a explicar, la idea es, yo soy un infame significa que tiene mala fama, ¿de acuerdo? De mala fama. Y os voy a explicar por qué. ¿Por qué no me avergüenzo de ser infame? Eso dice Lázaro y eso dice Guzmán de Alfarache. Y a ver si luego le damos un poco alguna clave sobre esto. Entonces, sientan las bases de cómo tiene que crecer o evolucionar el personaje. Esto es básico en los maestros, nadie más lo va a hacer. Ni Quevedo, ni nadie, ningún otro imitador de la novela picaresca se le ocurre que haya que hacer esto. O son capaces, narrativamente o literariamente, de hacerlo. ¿Qué hacen los epígonos? Los epígonos, o sea, que son los imitadores, lo que hacen es apropiarse de la poética, de esas reglas básicas del género, que las voy a ir señalando después, no lo estoy dejando en vago, luego voy a intentar ir de una en una, por lo menos las pocas o las varias que he podido seleccionar. A veces las imitan sin haberlas entendido bien, entendido en el sentido de asimilar. Es más fácil repetir, cacarear, que asimilar lo que está diciendo ese texto y trasladarlo después a otro tuyo que tú creas. Entonces, esa imitación o esa apropiación de la poética, a veces lo hacen de forma sumisa, me he ido, lo hacen sumisamente, lo que es la propia imitatio, que ese es un concepto que opera en toda la antigüedad y en la modernidad también, hasta el modernismo, hasta el romanticismo, la idea de imitar a los modelos, a los clásicos, era el referente básico y principal de todos los escritores, de todos los creadores. No entraba un poco en eso de buscar originalidad, etcétera, etcétera, es un rasgo más de hoy. Aunque también es imposible, siempre andamos volviendo sobre las mismas cosas o temas o motivos, pero en todo caso, cuando un escritor del 17 imita a los modelos, a los maestros, Lazarillo y Guzmán, no está haciendo plagio, no se está poniendo en segunda división, sino que es lo que el modelo que entonces había que hacer, ¿no? lo propio. Pero a veces esas imitaciones se pueden hacer con cambios, o sea, de un modo rebelde, con cambios o innovaciones. Y yo les llamo aquí epidérmicas, efectistas o aparentes, o de poco calado, porque hay unos pequeños cambios, pero que son pueden ser efectistas, pero no son profundos, no entran radicalmente en la génesis o en la genética del texto, ni mucho menos.
Entonces, la novela picaresca, bueno, aquí tenemos una portada, otra del Lazarillo de Tormes. No he pensado decir esto, pero Lazarillo de Tormes tenemos una situación muy curiosa, porque, bueno, si pueden ver aquí, la fecha al pie es 1554. Resulta que por distintos motivos encontramos en el mismo año 4 ediciones distintas en 4 ciudades diferentes. Salieron del Lazarillo de Tormes, con algunos pequeños cambios en los textos. Es imposible que estemos ante las primeras ediciones. Estas 4 ediciones que emergen en el mismo año tienen que derivar de un tronco común, de una matriz anterior. Y esa pues hoy todavía no ha aparecido, no se ha encontrado. Entonces, se calcula que pudo haber estado escrito hacia 1550. Hay teorías para todo, hay algunos que la llevan mucho más atrás, etcétera, pero es casi imposible. En torno a 1550 habría salido, después emergen copias, varias, y esta es una de ellas. Aquí ven la imagen, el grabadito, está el pícaro, el Lázaro, acompañado del ciego en este caso. Bueno, entonces, como os decía antes, el género literario entra en un proceso dinámico de formación, de cambios constantes, porque, repito, el género nace, crece, se desarrolla y muere. Entonces, en ese proceso de crecimiento y desarrollo, los buenos autores son capaces de aportar rasgos o elementos propios, inherentes, auténticos, que ayudan a la poética, a la digamos, lectura profunda del texto, y no se quedan en el puro detalle epidérmico o en el chiste. No se quedan en ese aspecto. Entonces, literariamente, para nosotros la fase de formación pues consideramos que es la más interesante, es la más atractiva, porque vemos a dos autores de primer rango escribiendo y forzando la creatividad para construir personajes. Personajes que además se cruzan en su devenir perfectamente podemos decir que encarnan en personas. Cuando vemos el Lazarillo de Tormes, los padecimientos que tiene de niño y este tipo de cosas, cómo va aprendiendo a base de golpes, siempre hay un despertar del pícaro, ¿no? Los pícaros, pues niños, inocentes, proceden de los bajos fondos sociales, casi siempre son un poco desarrapados, etcétera, no siempre, pero la mayoría de las veces, y entonces se enfrentan a un horizonte vital muy duro, muy difícil, de pura supervivencia, lo que he dicho antes, muy darwiniano, ¿no? O sea, la ley de la supervivencia. Y tienen que desarrollar estrategias para sobrevivir y crecerse y llegar a un estatus lo más alto que ellos puedan. Entonces, los autores, los novelistas, tienen que ingeniárselas para ver cómo crean esos personajes. Y todo esto se hace con un toque de realidad, con una conexión con la sociedad de la época. O sea, no se despega, no son esos pastores amadores, ¿no?, que cantan a Lisi, y ningún pastor ordeña ovejas ni castra carneros ni nada de eso, ¿no? Estos son de otra manera, de otra caraña. Se entran, ¿por qué? Porque la sociedad iba por esos derroteros y ahí había que atreverse de una vez por todas, eso ya es un rasgo de modernidad, atreverse a hacerlo, atreverse a dar un retrato, aunque duela, por muy duro que sea, de la sociedad del momento, abusos, etcétera, etcétera. Porque ahí vemos cómo el lector empatiza rápidamente con el pícaro, aunque sabemos que es un personaje infame, deshonrado, etcétera, ladronzuelo, truán, pillastre, puede ser incluso llegar a asesinar. Empatizamos con él, el lector empatiza con él porque asistimos a esa pugna, a esa lucha por sobrevivir, por medrar, y solo ante la sociedad, una sociedad que le desprecia, que le oprime, que le machaca, y desarrolla unas estrategias y decimos, caramba, estrategia de supervivencia, qué bien, ¿no? Ojalá nosotros, cuando nos vienen mal dadas, pudiéramos tener también recursos para sobrevivir así, ¿no? Entonces, esta fase de formación es la que modula el género de la novela picaresca y la que le va a dar una autoridad, le va a dar una personalidad. Le está diferenciando, distinguiendo, pero radicalmente de
todo lo que en paralelo se estaba haciendo en paralelo o anteriormente en el ámbito de las letras. Entonces, la fase de repetición, la primera es esa deformación, que es cronológicamente es muy breve, o sea, viene a durar la segunda mitad del siglo XVI y apenas el principio del siglo XVII, porque en esto soy muy restrictivo, no es que lo sea yo, también pues me he apoyado en la crítica. Hay un gran autor que ha trabajado muchísimo en la novela picaresca, ya falleció, un estudioso, Fernando Lázaro Carreter, entonces da también unas notas, y según él, las dos novelas son Lazarillo y Guzmán del Farache. Y todas las demás, entonces yo sigo un poco su escuela, yo no he creado esta escuela, yo sigo un poco la escuela. La crítica literaria es así, todos nos apoyamos en hombros de gigantes, ¿no? Somos pequeños que nos apoyamos en hombros ajenos y tratamos de comprender o asimilar o mejorar la recepción o la comprensión de ese hecho literario. Y entonces puedes aportar tu granito de arena, que nunca va a ser descubrir un océano por ahí. Eso de descubrir mediterráneos pues ya es imposible. Entonces la fase de repetición y de variación de tales rasgos pues también es interesante, pues porque aunque baje el nivel, la categoría literaria, por así decir, en nuestra estimativa literaria, porque vemos o comprendemos mejor cómo evoluciona el género, cómo surgen variaciones, cambios, hasta que se va agotando y se acaba por extinguirse. Con el siglo XVII prácticamente se extingue el género, pues porque ya hay un cambio social, está todo unido. O sea, no podemos separar historia de literatura. Pues hay un cambio de dinastía. En el XVII terminan los Austrias, entran los Borbones, con el siglo XVIII entra el gusto ilustrado, entra el afrancesamiento, va a tardar todavía décadas, pero va a entrar la enciclopedia, el siglo de las luces. Entonces, esto de los mundos picarescos lo ven como un pasado deleznable, abominable, cómo pudo existir eso, cómo pudo ser esa España barroca, austríaca, así, ¿no? Entonces le cambian mucho la lente, la mirada. Por eso es un género intrínseco al barroco, realmente al barroco. Entonces, insisto que hay algunos autores de estos epigonales que asumen la asunción, asumen algunas de las características del género, las más básicas, las que si no te sacarían de él, pero rechazan otras o las niegan por completo. Lo suelen hacer. Es un poco lo que decía, imitas el modelo, pero no puedes hacerlo servilmente. Tienes que dejar la impronta un poco de tu creatividad, y por eso en algunas veces rechazan rasgos o los niegan abiertamente. Por ejemplo, por ir más, ¿qué hacen? Si el pícaro es hombre, como vemos, si el pícaro es hombre, Lazarillo, Guzmán del Farache, pues lo podemos cambiar a mujer. No hay ningún problema en hacerlo así. Entonces tenemos dos textos, la pícara Justina y la hija de Celestina. No hay ningún problema en hacerlo. ¿Se dan cuenta? Es la misma poética, los mismos rasgos del pícaro Lázaro, pícaro Guzmán del Farache, pero ahora se va a llamar Justina. Ya está, no tiene mayor, hay un cambio, el género de la protagonista, pero el libro, digamos, entra en el cauce mayor de la propuesta, de la poética que han hecho los precedentes. La hija Celestina, me viene muy bien el título para que vean cómo escritores y lectores colocaban en una órbita muy semejante a los pícaros, pícaras y al ambiente celestinesco. Son, los dos únicos géneros que se salen de la vida ideal, ¿no? De este mundo ideal tipo Disney. Entonces, claro, ya sé que esto es un anacronismo, pero ese mundo ideal tipo Disney, pues que tenemos hoy, pues como un referente y para los niños y no tan niños, y se habla un poco de la infantilización de nuestra sociedad, etcétera, etcétera, pues también estaba en la antigüedad. Ese escaparse, se entendía que demasiado dura es la vida como para luego ponerte a leer cosas
pura sobre la vida. Había que la lectura un poco como escape, ¿no? como salida a otros mundos de un cierto deleite. Y por eso la literatura, la caballeresca, que era la gran novela comercial en el siglo XVI, era la novela de caballerías. Ya sabéis, tan en boga que ya se le hincharon los humos a Cervantes y le puso la lápida, ¿no? Cerrando la novela de caballerías. Contra eso competía. Nada que ver un caballero andante, Esplandián, Lanzarote, etcétera, etcétera, con estos. Pero el ambiente celestinesco, en torno a prostíbulos, en torno a el hampa, los bajos fondos, ese que rondaba estos textos dramáticos de la Celestina, estaban muy cerca, o por lo menos en la estimativa de los lectores, del ambiente apicarado, picaresco. Aunque hay rasgos que los diferencian, pero ambos participan del mismo estrato social. Y quiero decir que el propio título de La hija de Celestina nos está indicando que los tiros iban por ese lado. Seguimos en este proceso de lo que decía, de cambios o rechazos o negación de algunos rasgos. Entonces, si el pícaro habla de sus padres, Lázaro de Tormes, ¿no?, empieza a decirnos, pues les voy a decir yo que fue mi padre, que fue mi madre, o lo mismo Guzmán del Farache. Pues otros van a hablar de sus abuelos y tatarabuelos, van diciendo, pues un poco más todavía, un poco más, me retrotraigo. Estaban explicando su origen familiar. Los pícaros lo hacen para demostrar al lector el porqué del hoy, porque si la novela picaresca, eso lo va a decir luego, está escrita en primera persona, la tiene que escribir un adulto, y un adulto que está echando la mirada atrás cuando está hablando desde su niñez. Es, por tanto, un relato retrospectivo, siempre mirando atrás, como una especie de flashback. Entonces, os voy a decir cuáles fueron mi cuna y mi nacimiento para que me entendáis bien por qué no me avergüenzo de ser pícaro. Para que veáis, porque la otra opción era pues, haber fallecido realmente, o sobrevivo a base de picardías, o si no, la sociedad me hubiese aplastado por completo. O Lázaro de Tormes, ¿no? Lázaro de Tormes dice, bueno, todo Lazarillo, toda la novela del Lazarillo de Tormes es una explicación a alguien, a un vuesa merced, que no se nombra, que le pide una explicación y que tiene derecho a saberla. Tiene derecho a saber. Entonces, Lázaro de Tormes, a modo de excusatio, o de explicatio también, explicación, excusa, pone todo el relato. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste esta explicación? Vamos al estadio final. Lázaro de Tormes está con el oficio de pregonero y está al servicio del arcipreste San Salvador de Toledo. Pero, ¿por qué le ha contratado el arcipreste de San Salvador? Porque el arcipreste le ha pedido a Lázaro que se case con una dama con la cual él se acuesta. Y entonces fingen, hay un triángulo. Tú te casas, vas a llevar unos cuernos como, vamos, hasta el techo. Pero, cuidado, te hago pregonero, tienes un oficio real. Lázaro de Tormes se había nacido en el arroyo, allá en Tejares, a orillas del río Tormes. Por eso salen muchos pícaros también conectados a los ríos, ¿no?, que han nacido en los arroyos. Hay Lázaro de Manzanares, hay Lázaro del Duero, hay varios más. Entonces dice, si tú, no te importe, si tú aceptas este estado, lo que entonces llamaban cornudo industrioso, si tú aceptas este estado, vas a tener sustento, vas a tener dinero, oficio para vivir tranquilamente. No te tienes que molestar. Entonces Lázaro dice, vale, yo no soy noble, yo no me debo a la fama o a la honra, yo lo que quiero es vivir, sobrevivir, alimentarme. Entonces, si tengo que pagar ese precio, Lázaro lo acepta. Entonces, escribe toda la novela para explicarnos ese estadio final de infamia y de deshonra y de cornucopia, ¿verdad? Bueno, de cornucopia es un chiste con cuernos, ¿no? Cornucopia era otra cosa, de cornamenta. Pero, ¿cómo lo hacemos? Un ménage à trois, era un ménage à trois. ¿Cómo lo explico? Diciendo que no tuve otra opción. Yo estaba condenado prácticamente, nací en los peores fondos de Salamanca y mi destino era, bueno, el padre de la justicia, todo. Su madre amancebada con un negro, bueno, en lo peor, lo más bajo. Y en cambio, él llegaba a ser pregonero. Esto es, un oficio real, por así decir, casi funcionario, diríamos hoy. Caramba.
¿Cómo se puede lograr eso? Pues haciendo abstracción de la honra, diciendo, utilizado mi ingenio, que es una palabra que luego va a salir, mi ingenio, mis trapacerías, mis truanerías, mis picardías, para solventar obstáculos. Y he aprendido a golpes. Amo tras amo, paf, 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 golpes de la vida y golpes materiales, literales, coscorrones, etcétera, etcétera, etcétera. He aprendido a golpes. Entonces, ahora que tengo un estatus, a mí no me vengas que si soy honrado o no soy honrado. Eso se lo dices a los nobles, a los duques, a los condes, a los marqueses, a los reyes. Conmigo no va. Yo soy del pueblo llano. Entonces, fue un mensaje muy duro para la sociedad, ¿no? Entender eso. Por eso tuvo que ser una novela anónima. Pero no todo el mundo lo entendió. No todo el mundo entendió que el Lázaro estaba explicando toda su vida durante 100 páginas para justificar el estadio final, porque es el estadio final que le está diciendo al vuesa merced. Y algo parecido va a ocurrir con Guzmán de Alfarache, pero con un matiz, con un cambio diferente. Guzmán de Alfarache, que se ha dedicado, nace en Sevilla, hijo de genoveses. Decir hijo de genoveses en Sevilla era decir prácticamente ladrón. O sea, usurero, banqueros, era lo peor. Entonces, se echa al mundo, se echa al campo y entonces tiene distintos episodios. También se dedica al matrimonio industrioso, o sea, acepta la cornamenta, llega a incidir al asesinato, pero la gran diferencia entre Guzmán de Alfarache y el Lazarillo Tormes es que Guzmán de Alfarache cae prisionero, lo toman prisionero, cosa que a Lázaro nunca, y lo ponen en una galera a remar. Él es un galeote, está remando. Es un castigo, les hacían entonces a galeras a remar, en los barcos a remar mientras andan por el Mediterráneo o por el Atlántico, etcétera, etcétera. Y mientras Guzmán está remando, digamos que su cerebro está constantemente pensando, entra en desengaño, es propio del desengaño barroco, y se arrepiente de de todas las trapacerías que ha hecho durante su vida, y cada episodio, cada picardía, cada aventura que ha hecho, cada robo, cada truanería, cada fechoría, él luego, desde su adultez, pero en el texto están entrelazados de modo simultáneo, pone una especie de aviso, de explicación, de exégesis, de ascetismo cristiano, católico, de cómo eso no se debe hacer y cómo estás ahora ahí fatal remando como consecuencia de lo mal que te portaste. Está ya totalmente arrepentido. Son dos posiciones distintas. El Lázaro es muy cínico, diciendo, me da igual, la fama, la honra no va conmigo, y Guzmán lo que busca es otra cosa, busca realmente salvarse, la salvación del alma, pidiendo un poco perdón, y explica su vida así desnudo para decir, tú lector avisado, aprende de mí, que veas como si hago esto va a tener estas consecuencias y después cárcel, etcétera, etcétera. Esa es un poco la poética que digo que no todos, ni de lejos, la mayoría de los autores del barroco, los epígonos, no la entendieron. Y se limitaron a hacer una suma de chascarrillos y poco más, sin entender cómo estos personajes sí se han hecho personas, han crecido y tienen sus intríngulis o sus problemas mentales o sus grandes cuestiones. Estamos en esa fase de cómo cambian. Si el pícaro habla de su niñez, otros, hay un caso extremo, la vida de Gregorio Guadaña, que lo extiende a la vida intrauterina. Fijaos ya cómo por eso de estos que digo imitadores, epigonales, etcétera, etcétera. Si el pícaro habla en primera persona, que lo normal, si estás relatando tu vida, tienes que contarla en primera persona desde el momento de adulto. Guzmán de Alfarache utiliza en el título la palabra atalaya de la vida humana. Atalayar es mirar desde lo alto, ¿no? Estas torres vigías que se ponían, o atalayas, en las colinas, ¿no? Para ver si viene el enemigo, etcétera, etcétera. En Navarra hay un montón. La Navarra medieval estaba llena de estas torres, en la Peña Unzué, en la Peña de Oro, en Salinas, en Monjardín, había por todos sitios, había atalayas de estas. Entonces, lo que hacen ellos es atalayar la vida humana, desde la altura de sus años, desde su experiencia. Pero si para eso hay que hacerlo en tercera persona, eso no hay problema para que otros recurran a la tercera persona, al narrador en tercera persona. No están rompiendo por completo ya la comprensión del género, pero lo hacen. Si el pícaro es truán o pequeño delincuente,
se le asciende a gran delincuente o asesino, o sea, al más todavía, ¿no? Lázaro es apenas un pequeño truán, pero después va aumentando. Guzmán Alfarache ya le gana y después hay los otros que vienen, pueden ir por delante todavía. Si el pícaro tiene que ser truán y se convierte en discreto, bueno, aquí este PowerPoint hace tiempo ahora, truán, no sé si saben, la ha quitado la tilde, la Real Academia, a guión, a truán, les han quitado la tilde, pero en fin, que sepan que ahora técnicamente aquí hay una falta de ortografía, hasta hace 4 o 5 años no lo era, pero bueno. Ahora me ha saltado al ojo ese acento y digo, Dios, lo tenía ahí desde hace años. Bueno, entonces, resulta que ahora puede ser discreto, ¿eh? Esto juega a cambios que os he dicho epidérmicos, ¿no? Superficiales. Entonces, el escudero Marcos de Obregón, por ejemplo, es testigo de las picardías ajenas, de los defectos y vicios de la sociedad en general, pero él realmente es bueno, él no hace ese tipo de cosas. Pero con el mismo recurso es novela picaresca porque está refiriendo cómo toda la sociedad incurre en ese pecado picaresco. Los maestros creadores del género, y esto ya voy insistiendo, son Lazarillo de Tormes. Esta es una imagen del monumento a Lazarillo de Tormes en Salamanca. Está ahí en el Puente Romano, lo habrán visto si han ido por ahí a algún viaje. Ahí está el Lazarillo y el ciego. El Guzmán de Alfarache. Prácticamente con esto agotamos la nómina. Marcar algunas similitudes. Guzmán de Alfarache, primera parte en 1599, segunda parte en 1604. Tanto a Lazarillo de Tormes como a Guzmán le salieron inmediatamente imitaciones. O sea, muy pronto hubo segundas y terceras partes. Hubo escritores que intuyeron la potencia narrativa, literaria de estos personajes y lanzaron imitaciones rápidamente. De hecho, la imitación del Guzmán de Alfarache salió en 1602. Más o menos lo que ya sabéis le pasó a Cervantes con el Quijote, que publica el Quijote en 1605 y después alguien se anticipa y le saca el Quijote apócrifo, le saca un Quijote falso. Y después Cervantes tiene que acelerar para publicar el Quijote de verdad en 1615, la segunda parte. Pero entre medias, en el 14 ya teníamos un Quijote falso. Pues aquí lo mismo, a Mateo Alemán, que es el autor del Guzmán de Alfarache, publica la primera parte de la vida del pícaro y ¡pas! Enseguida se da cuenta alguien de que eso tiene potencial y saca una imitación. Y Mateo Alemán se enfada, claro, me están robando mi creación. Entonces publica la segunda parte, además. Con el Quijote yo digo que menos mal que publicaron, yo sí que le doy las gracias al Quijote apócrifo, porque Cervantes no le quedaba casi ni un año de vida. Y Cervantes ya, claro que en su cabeza quería terminar el Quijote, pero había otras muchas cosas en que ocuparse. Él vivía en el umbral de la pobreza, de la miseria casi, entonces realmente la vida no le daba, pero le picaron el orgullo de novelista, de creador, entonces aceleró. Además en el Quijote se ve claramente, se ve muy bien en qué momento irrumpe el apócrifo, y entonces ya Cervantes acelera el final de la novela, y la publica en 1615 y muere en 1616, o sea que no le quedaba ya mucho, Mateo Alemán, del autor de Lazarillo no sabemos nada porque es anónimo, no puedo decir nada. Mateo Alemán, después del exitazo de la novela, de muchas ediciones, etcétera, pidió un puesto en América, le dieron un puesto a México, se fue con un arzobispo a México y allí murió, que es el mismo destino que había pedido Cervantes. No sé si sabéis eso, había pedido 2 veces, hay constancia de que pidió un puesto en América, pero a Cervantes no se le concedió. Bueno, cierro este paréntesis para ver que si estos son los maestros, los rasgos distintivos, ellos son los que nos van a dar los rasgos que marcan las líneas, lo que he dicho antes, la poética del género. La primera de todas, la que más salta a la vista, es la autobiografía de un pícaro desventurado, sin escrúpulos, que se desentiende de la moral social. Esto es, autobiografía implica narrador en primera persona. O sea, el personaje y el protagonista son todo uno, son un uno. Cuando hablas en tercera persona es un narrador, un ente ficticio que no hay adecuación entre el narrador y el personaje. En la picaresca sí. Por tanto, si lo escribe, tiene que escribir al final de su vida. No lo va a escribir con 10 años. El autor lo tiene que hacer al final de su vida.
Todo es una mirada atrás, una especie de flashback, un recoger carrete y explicar desde tus padres, etcétera, en adelante. Desventurado, pues porque son los desarrapados de la sociedad. Ahí va, que se me ha ido. Desventurado, quería subrayar, pero no importa. Porque son los más desarrapados, desarraigados, etcétera, etcétera. Sin escrúpulos, porque conmigo no va la moral, conmigo la moral social no va conmigo, me desentiendo, yo lo que quiero es comer y vestir todos los días. Y de lo demás no me preocupa. Si tengo que robar para hacerlo, lo hago. La otra opción es morirme. Entonces, no quiero. Entonces, ese es un rasgo muy propio de esta, el básico, el primero. Segundo, dificultades materiales del pícaro. Quien para sobrevivir recurre a su ingenio. Esto es palabra clave. El pícaro tiene que ser espabilado. Los psicólogos distinguen entre inteligente e ingenioso. Ya saben que inteligencias hay varios niveles de inteligencia, ¿no? Se puede tener mucha inteligencia para las matemáticas, pero después no saber conducir, por ejemplo, un coche, o no se puede tener inteligencia social, emotiva. Hay varias capas. Entonces, el ingenio es una variedad, una de estas variedades, ¿no? Es la especie de listeza, picardía, aunque aquí vuelvo a la idea de pícaro, ¿verdad? Que a base de rapacidades, peripecias, que en realidad son actos de supervivencia ante una sociedad hostil y excluyente. Entonces tiene que desarrollar esas estrategias porque de lo contrario fallece, de lo contrario lo pisan completamente. Y eso lo hace a base de su ingenio. Entonces, a veces el sumum del ingenio le gusta mucho a los escritores, es mentir diciendo la verdad, ¿no? Mentir, o sea, utilizan la verdad cuando esperan que diga, entonces él dice la verdad y entonces descoloca al personaje, al otro interlocutor, y realmente engañar con la verdad. No mentir. He dicho una cosa que no se puede. Retiro. Engañar con la verdad. Es un rasgo de ingenio muy sutil que lo hacen. Otra cosa más. El pícaro articula su vida por el sistema del servicio a varios amos. Esto está claro. Entonces, ¿para qué sirve eso? Quiere decir que estos son los rasgos que están en los maestros, está en Lazarillo y Guzmán, que los van a imitar todos los demás. ¿Para qué sirve eso? Lo primero, diversidad geográfica. Si sirves a varios amos, los amos viven en ciudades distintas. Entonces, el pícaro es un viajero, tiene una vida itinerante. Lázaro de Tormes va desde Salamanca, etcétera, etcétera, y acaba llegando a Toledo. Guzmán de Alfarache arranca en Sevilla, pasa por Madrid, llega a Italia, Génova, Roma y luego regresa. Es ida y vuelta, es una vida itinerante. ¿Y eso por qué? Cuando vas uniéndote a distintos amos, vas cambiando la geografía. El primer amo de Lazarillo de Tormes fue el ciego. El ciego iba de pueblo en pueblo. ¿Qué hacían los ciegos? Rezaban, cantaban romances, rezaban por encargo y por unas pocas monedas. Entonces, por cierto, esto no lo había dicho, pero ya lo voy a decir. El oficio del niño que acompaña al ciego es destrón. Esto es que el ciego pone la mano diestra en el hombro del niño y el niño le conduce por los caminos. Lo que ocurre que ante esta novela tan magnífica, donde un destrón se llamaba Lázaro, lo que hizo el castellano fue lexicalizar el género. Entonces, el nombre Lázaro se convierte en guía de ciego, se lexicaliza. Entonces ya la palabra destrón prácticamente ya la hemos desterrado. La podemos intuir por lo de diestra, mano diestra, pero es un ejemplo de estos de lexicalización muy bonito, ¿no? Como la literatura ofrece muchos de estos casos. Y avanzo ahora, sigo, lo de servicio a varios amos, primero diversidad geográfica y segundo social. Estos amos, además de estar en distintas ciudades, etcétera, etcétera, son también en distintos oficios o distintos estratos sociales. Unos son ricos, otros son más pobres, unos son clérigos, otros son laicos. Y, claro, hay que aprovechar todo ese abanico para meter el dardo en la sátira y en la crítica social, sin ningún tipo de duda. El relato de la vida del protagonista como explicación de un estado final de deshonor o de infamia. Esto es un poco ya os lo había avanzado. No se trata de sumar trapacerías, truanerías, pillerías, etcétera,
porque sí. No se trata solamente de eso, sino que hay que explicar por qué lo hacemos. Lo hacemos porque, como yo estoy escribiendo Guzmán del Farache yo estoy preso en una galera remando, ahora tengo mucho tiempo para pensar y como me arrepiento de todas las maldades que cometí, ahora estoy pagando eso. Entonces, para que escarmentar en cabeza ajena, ¿no? Escribimos, eso dice él, Guzmán del Farache, escribo para que tú, lector, escarmientes, tomes ejemplo de lo que no hay que hacer. Y en cambio Lázaro no hace eso, pero sí que Lázaro sí se enorgullece del estadio infamante o deshonrado en el cual él se posicionó, porque la otra opción ya saben cuál era, ¿no? Desaparecer, morir de hambre, de inanición o de un golpe, de un maltrato que le haya dado, bueno, de maltratos y tal, todo lo que queráis aquí a los niños, ¿no? Todo, golpizas, hambrunas, todo, la novela está llena, todas estas novelas. Esto que os he avanzado un poco antes es un relato no mítico, no idealista, que no sublima la realidad, al contrario, va justamente al contrario. Pero sí, pues la novela de caballerías, la novela sentimental, la novela pastoril, la épica, esto ya os he prevenido, ¿no? Esto era lo abundante, lo dominante, lo mayor, lo que se hacía. Hasta 1550 era esto. Novela de caballerías, sin haber leído ninguna, sabemos de qué iban gracias a Cervantes. Qué mérito, qué mérito. Como saber cómo era una novela de caballería sin haberla leído, pues porque Cervantes las parodió de una manera tan sublime que conocemos, ¿no? Pero la novela sentimental son todas de amadores, de amantes. La novela pastoril de esos pastores que os he dicho, la épica, pues tenemos el Cid, etcétera, todos van por ahí, ¿no? Es un mundo mitificado, idealizado, sublimado, y donde la conexión con lo real pues prácticamente no existía. Pero la picaresca sí, la picaresca hace ese giro potentísimo. Es un relato que explora los bajos fondos sociales, la delincuencia, el hambre, la prostitución. Eso que os he dicho antes, estamos en la órbita de la celestinesca, la infamia, el hambre, eso es característico, pasan mucho hambre, constante. Pero no solo los pícaros, también hay otros personajes que pasan hambre. El tercer amo de Lazarillo, el escudero de Toledo, ¿no? Estaba tan vanidoso de que ser hidalgo, y el hidalgo, por desgracia, lo que le pasa a Don Quijote, no podían trabajar, eran nobles y trabajar era cuestión de infames. Trabajar con las manos, un carpintero, un zapatero, eso era de gente sin honra, pero tenían dinero, vivían de su trabajo. Entonces, el hidalgo, conforme se iban empobreciendo, porque ya desde sus abuelos los nobles ya no guerreaban, pues entonces no va teniendo que comer. Y el caso es que el Lázaro de Tormes sirve a un escudero, una temporada, a un escudero en Toledo, y al final es Lázaro quien ha obtenido mendrugos de pan de limosna y le tiene que dar al escudero. El escudero finge que no tiene hambre, etcétera, pero delante de Lázaro no puede frenarse y le pide ayuda. Después echa unas miguitas de pan en la barba del mendrugo y sale con un palillo en los dientes a pasearse por la calle, ¿no? Simulando que está limpiándose los dientes y que las barbas tiene migas de pan, pues de todo el pan que ha comido, que le sobra, ¿no? Son este fingir honra, fingir, hacia ahí van los dardos, ¿no? de Lázaro de Tormes. La crítica en general habla de realismo. A mí me choca un poco esto, porque yo creo que en realidad es infrarrealismo, porque se obstina, las novelas picarescas se obstinan siempre en los ejemplos más bajos, en los verbejos más negativos, más peyorativos, tipo Celestina, etc. Pero el verdadero realismo literario no nace hasta el Quijote. El Quijote encontramos las dos cosas, encontramos estas pastoras, Marcela, etcétera, que se echan al campo a divagar, encontramos a Don Quijote, caballero andante, queriendo restaurar la caballería andante, y por otro lado hay arrieros, campesinos como Sancho Panza, etcétera, etcétera. Hay esa especie de oscilación entre lo sublime, lo real, hay un poco una línea ondulante. Para mí es lo que da Cervantes, el puro realismo nace con él. Y el Lazarillo, la novela picaresca, es más infrarrealista. Solo le atrae lo más bajo, lo más bajo, el hampa, el mundo ampesco. Además, en estas novelas picarescas hay siempre un elogio de la vida apicarada. Dicen que es la mejor vida que pueden tener, libre, etcétera, etcétera, etcétera. El pícaro es un personaje en construcción.
voy un poco cerrando, voy viendo la hora, cerrando el enfoque, en constante cambio, de niño a adulto, de personaje a persona. Eso en las buenas novelas, ¿eh? En las malas, en las epigonales estas se quedan en puro cartón. No. Pero de personaje a persona lo vemos claramente solo en dos, en Lazarillo y en Guzmán. De ingenuo a ingenioso, ¿eh? Tiene que aprender a base de golpes, de inocente a delincuente, de niño, y de pobre de solemnidad a poseer algo. Lázaro tiene algo, otros tienen algo, ¿eh? Por lo menos llegan ahí, en cambios. Es una vida articulada en ascensos y descensos. Esto es muy propio. Fortunas y adversidades, prosperidad y miseria. Es un poco lección de vida, ¿no? Un poco el desengaño barroco. Aprende, lector, si quieres. Si quieres aprender, aprende, ¿no? Aquí tienes como la vida te va a dar fortunas y adversidades, lo bueno y lo malo, prosperidades y miserias. Y miserias. Entonces, fijaos este último título, este enfoque, fortuna y adversidades, prosperidad y miseria, porque la novela pseudopicaresca fuera de España, porque este siglo dando varias docenas de novelas picarescas, generó que el modelo saliera. En América tenemos un lazarillo de ciegos caminantes desde Buenos Aires hasta Lima, del siglo XVIII, pero es más una novela satírica de viajes. Realmente no hay una construcción del personaje, pero fijaos cómo utiliza el término lazarillo, ¿eh? O en Europa, fuera de Europa tenemos El aventurero simplicissimus de Grimmelshausen, que se escribió en alemán, o Las fortunas y adversidades de la famosa Moll Flanders, Daniel Defoe. Este es el autor de Robinson Crusoe. Pues este ya había incursionado también en la novela picaresca, o Gil Blas de Santillana, de René Lesage, en francés, ¿no? Está claro, estas novelas no se pueden entender sin los antecedentes literarios españoles, sin el barroco. Y recuperación arqueológica, que os decía, del género en el siglo XX. Hay varios títulos, aquí os he puesto 4. En México, Rubén Romero, Camilo José Cela, un lazarillo de Tormes, pero casi sin alma, no tiene mayor cosa. Gustavo Eguren, está en Cuba. Es muy interesante la novela. Lo lleva a la Cuba comunista, daos cuenta de la fecha, el año 82. El pueblo de Muela Quieta existe en Cuba, entonces se inventa un personaje, Muela Quieta, no comes, ¿no? Si no mueves la muela, no comes. Entonces, bueno, está con el hambre, etcétera, etcétera, y va a solucionar el pícaro sus calamidades con la llegada del marxismo. Es una novela entonces de tesis. O Fernando Fernán Gómez, el gran autor y actor, etcétera, escribió Oro y hambre, también con esa misma línea. Pero todo esto que os he dicho de las novelas, yo lo llamo de baja estofa. Hablan un poco de esos pícaros, pobres diablos, por así decirlo. La verdadera picardía, la verdadera corruptela estaba fuera. No se retrata ahí. Por ejemplo, y solo puedo hablar aquí 2 minutos de esto, ¿no? La compraventa de títulos y oficios. Que sepáis que había en el siglo de oro, en esa edad moderna, una auténtica un furor por comprar los oficios. No había una oposición, pasaban de unas familias a otras, o se compraban o se vendían, gobernaciones, pasaban, era una corruptela total, y ese dinero pues por ahí circulaba, ¿no? O sea, nada de meritocracia, era un poco si lo podías comprar. Y luego está el caso máximo, el caso extremo, de lo cual escribir sobre esto es muy peligroso. El abuso del Estado a la devaluación de la moneda. Entonces, el tal Juan de Mariana, un jesuita, escribió a finales del siglo XVI De Rege et Regis Institutione, original en latín y pronto traducido al español, que está hablando de cómo tiene que ser el rey. Y realmente, en este caso, le tocó Felipe III, no hubo problema, se leyó bien ese tratado, se entendió, pero en Francia lo prohibieron expresamente. Porque Mariana, en este tratado, decía que, por ejemplo, si un rey se comporta abusivamente, etcétera, hay que deponerlo, que es legítimo deponerlo. Y resulta que en Francia habían asesinado a 2 reyes recientemente, en un lapso de 10 años. Entonces prohibieron que el libro de Mariana circulase. Pero, ¿en dónde se mete problemas el padre Mariana? Se mete en este otro libro, De Monetae Mutatione, 1609, solo en latín. Fijaos, es solo en latín. Del cambio de la moneda. Este segundo escrito le acarreó 1 año de castigo y reclusión. Esto es, él denuncia que la verdadera corrupción de la sociedad en ese momento era la devaluación de la moneda. Bajarle la aleación de plata del vellón y meterle más cobre. Entonces, en ese momento está perdiendo valor la moneda. ¿Y a quién llega eso? Llega a los pobres.
Y ahí sí que, a Mariana, ahí sí que el rey Felipe III no se anduvo con bromas, realmente no le permitieron la traducción al español, ahora sí, pero en aquellos momentos no, y pasó por lo menos un año en prisión. Esto era muy peligroso. Y el caso más palpable de todos, esta es ya la última imagen que tengo, es con el primer duque de Lerma, Francisco de Sandoval y Rojas, válido de Felipe III. Bueno, este hombre se metió al bolsillo a Felipe III a base de hacerle fiestas teatrales, distrayéndole por todos los sitios, desde las propias bodas. Daos cuenta que pone primer duque de Lerma, o sea, fue un título que Felipe III lo creó para él, el gran ducado de Alba, etcétera, pues le hicieron otro parecido. Después, el duque de Lerma fue el que cambió la corte desde Madrid hasta Valladolid. Esto es, compró todos los terrenos que podía en Valladolid y entonces le dice luego al rey, que era un poco su marioneta, llevemos la corte a Valladolid, toda la nobleza tiene que irse a Valladolid y construir sus casas. ¿A quién le iban a comprar los terrenos? Al duque de Lerma. Se hizo multimillonario. Entonces, Mariana, que pues vemos que era un hombre visionario, en uno de sus 7 tratados apunta directamente a Lerma, diciendo que eso no se puede hacer, etcétera, etcétera. Y el duque de Lerma compró la edición completa con todo sigilo para hacerla desaparecer. Después ya cayó en desgracia, por fin, en el valimiento de Lerma cae en desgracia, pero él elude la estaba casado, era padre, pero ya había enviudado y entonces elude la condena nombrándole cardenal, moviendo sus hilos para que le nombren cardenal y no puede ser juzgado por la justicia popular. Popular en el sentido de laica. Entonces, de ahí viene esa coplilla. Para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se viste de colorado, ¿no? De colorado, el cardenalato. Entonces, desde luego que Lazarillo de Tormes, Guzmán de Alfarache son palidecen junto a lo que era la verdadera corrupción de la sociedad. Esto. El duque de Lerma es el ejemplo máximo que tenemos, pero esto que os digo de compraventa de títulos, oficios, entre unos y otros, eso estaba también a la orden del día. Y ni el rey se salvaba. O sea, el rey fue el que hizo la devaluación de la moneda. Lo hicieron varias veces, se hizo varias veces, para la quiebra, para evitar la quiebra. Bueno, todavía no había llegado el papel moneda llegó a finales del 17 y la gran quiebra del reino francés, después del rey Sol, Luis XIV, pues fue la papel moneda, que hay un equivalente en oro en las arcas del Estado, etcétera, y cuando la gente fue, pues ya no había. Ese papel ya no valía nada, ¿no? Y eso provocó una enorme crisis y cataclismo en Francia y se cree, está en el antecedente directo de la Revolución Francesa, que terminó con la monarquía, entró la República, etcétera, etcétera. O sea, que poca broma con las devaluaciones de la moneda, etcétera, etcétera. Y sobre esto, pues, en el fondo eran los grandes pícaros, ¿eh? Los pobres diablos eran los de las novelas, ¿eh? El Lazarillo, etcétera, etcétera. He puesto truán, esas cosas, pero picardías, truanerías, trapacerías, pillerías, pero esto es otro nivel. Y esto pues también es barroco, También es. Gracias.